Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar aquí transmitiendo. Les mandamos un saludo a cada uno de ustedes y esperamos que se gocen en el Señor. Dice en el libro de Salmos, capítulo 5, verso 11: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Y ese es nuestro deseo en esta tarde, que cada uno se regocije en el Señor, y vamos a estar entonando una alabanza. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, nos gozamos en el Señor. Y así voy a estar dejando el lugar a la reflexión de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta tarde.
Es un gusto saludarles a través de estos medios y vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor. Yo voy a invitarle para que, si tiene usted su Biblia ahí en casa, busque el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 20. De ahí es donde vamos a estar considerando la reflexión para esta tarde. Y serían los versículos 30 y 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. En la versión Reina Valera voy a darle lectura y después en otra versión que es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera 1960 nos dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la versión 1960 y le invito a que hagamos una oración. Después de esta oración leeré otra versión de la Escritura. Padre, queremos darte gracias por esta bendición que nos concedes de estar nuevamente ministrando tu palabra, hablando acerca de las Sagradas Escrituras, y rogamos que este mensaje traiga a nuestros corazones una palabra de consuelo, una llamada de atención si fuera necesario, que tú trates en el corazón de cada oyente, cada hermano, cada hermana, cada persona que esté viendo y escuchando esta ministración. Bendíceles. Te pido que tu presencia sea con cada uno de ellos, que si hay necesidades en su hogar, puedan ellos clamar a ti para que te conozcan como su proveedor, como su Señor, como su Salvador, pues tu palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Te ruego, Señor, que pongas en el corazón de cada persona el buscar tu rostro, el pedirte, el confiar en ti, el creer en ti, para que sus vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean enriquecidas, para que nuestras vidas puedan recibir la bendición que viene de lo alto. Muchas gracias a través de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, pues en la Nueva Traducción Viviente, en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice de la siguiente manera: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Quiere decir que en el Evangelio de Juan por lo menos encontramos 7 señales, las cuales eran hechas o fueron hechas por el Señor Jesucristo con el propósito de que la gente, los conciudadanos del Señor Jesucristo, los israelitas, creyeran que Él era el Mesías, creyeran en Él como el Hijo de Dios, creyeran en Él como Dios verdadero. Por eso dice que hizo muchas otras señales, además de las registradas en este libro. O sea que aparte de esas 7 señales, de esos 7 milagros, hubo muchos más que hizo el Señor Jesucristo. Solamente que Juan registró, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, registró Juan estas señales que menciona a partir del capítulo 1 y más específicamente a partir del capítulo 2, con la primera señal que encontramos en este Evangelio de Juan, la cual es cuando el Señor Jesucristo transformó el agua en aquellas bodas de Caná y las transformó en vino para suplir una necesidad, para glorificar su nombre, para que los discípulos creyeran en Él. Y hay muchas otras señales, escribe Juan. Y luego en el versículo 31 nos indica cuál fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo hizo estas señales y las que están registradas en el Evangelio. Dice: pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Note usted, ahí está una de las razones por las cuales están escritas esas señales en el Evangelio de Juan, para que sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre, que tengan vida por el poder de su nombre. Entonces aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos
escribe cuál fue el propósito al escribir todo lo que está en el Evangelio de Juan. Y el propósito, el objetivo es que creamos, que sigamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el ungido de Dios. Y para que creyendo en el nombre del Señor Jesucristo tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el objetivo que tuvo Juan en mente, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir este evangelio. Que usted y yo creamos, que usted y yo confiemos en el Señor, que usted y yo sepamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, es el Salvador de este mundo. Y creyendo, con esa actitud de creer, con esa confianza, con esa fe, usted y yo obtenemos vida eterna. Bendito sea el Señor. Vida eterna para usted, vida eterna para mí, vida eterna para todo el que crea que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Alabado sea su nombre. Quiero comentarle que hay una actriz y bailarina que se llama Dayani Alcántara. Esta dama hace algunos días subió un video a las redes sociales. Tal vez usted ya lo vio. En ese video ella aparece con una Biblia cerca de ella, tal vez en una mesita. Tiene una Biblia y en su mano tiene unas hojas de la Biblia. Y ella está diciendo en esa transmisión que hizo, en ese video, está diciendo que tiene el Salmo 91. Pero lo que hace a continuación con esas hojas es que en su mano tiene un encendedor y quema esas hojas que tiene en su mano, y luego abre algunas páginas de la Biblia y con el mismo encendedor quema otras páginas de la Biblia, y ella comienza a hablar mal del cristianismo, ella comienza a criticar a los cristianos, ella comienza a criticar la palabra de Dios, ella está en contra de la palabra de Dios, no cree en Dios, según lo expresa ella en ese video. Ella no cree en Dios, no cree en el cristianismo, no cree en la Biblia, y aparte de eso ofende al cristianismo. Qué lamentable que teniendo a su alcance la palabra de Dios, la verdad revelada de Dios, qué lamentable que aún así ella no se dé la oportunidad de creer en la palabra de Dios, de confiar en la palabra de Dios, de creer en el Dios que ha inspirado las Sagradas Escrituras. Qué triste que ella desaprovecha la oportunidad de creer, porque si ella creyera en esa palabra, tendría también vida eterna, como dice aquí la Escritura, porque vemos en esos versículos 30 y 31 del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que está indicando cuál es el propósito por el cual fue escrita esa palabra. Bueno, estamos hablando en particular del Evangelio de San Juan, pero si nosotros vemos en los diferentes libros de la Escritura, ahí vamos a encontrar también el amor de Dios, el deseo de Dios para que la humanidad no se pierda, para que nosotros tengamos esperanza, para que el ser humano tenga confianza en el Dios que nos creó, y para que creyendo en Él podamos nosotros disfrutar de vida nueva y de vida eterna. Esto quiere decir que después de esta vida hay una eternidad. Después de que morimos nosotros aquí, entramos a una eternidad. Si hay algo seguro que tenemos en esta vida, es que un día vamos a morir, es que un día vamos a partir de esta tierra. Por eso Dios quiere alcanzarnos antes de que lleguemos a ese día. Dios quiere que le entreguemos nuestra vida, Dios quiere que creamos en Él, porque de esa manera tenemos asegurada la vida eterna. Y cuando nosotros leemos este Evangelio de Juan, estoy haciendo alusión específicamente a este Evangelio, pero lo mismo podemos encontrar en otras partes de la Sagrada Escritura. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, encontramos aquí que hubo varias personas que creyeron en Jesucristo y que recibieron vida eterna, que creyeron en Jesucristo y recibieron una bendición especial. Algunos al creer en Jesucristo recibieron sanidad, otros recibieron la vida eterna o la salvación de su alma. Yo quiero en esta tarde compartir con ustedes el tema: creyendo recibirás vida eterna.
creyendo recibirás vida eterna. Obviamente estoy hablando acerca de creer en Jesucristo, de poner nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en el Evangelio de Juan, como en los otros evangelios, podemos nosotros percibir que hubo muchas personas que creyeron en Él y que en su vida ocurrió algo, hubo una transformación, hubo un cambio de vida y el Señor prometió para esas personas vida eterna. El tema entonces es creyendo recibirás vida eterna. Vamos a hablar de algún personaje. En primer lugar, un personaje cuyo nombre es Natanael. A Natanael encontramos parte de la vida de esta persona en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 45 al 50. Si usted quiere tomar nota, ponga ahí en su libreta, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45 al 50. En el nombre del Señor dice lo siguiente: Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Le respondió Felipe: ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de Natanael. Y en el versículo 48 pregunta a Natanael: ¿cómo es que me conoces? Le pregunta a Jesús: ¿cómo es que me conoces? Yo ni siquiera te había visto, pero tú ya me conoces. ¿Cómo es que sabes de mí? Y Jesús le responde: pude verte debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara. Mire usted cómo aquí podemos nosotros ver la omnisciencia del Señor Jesucristo, porque Felipe y Natanael, dice la Escritura, que estaban abajo de una higuera, en otro lugar no cerca del Señor Jesucristo, pero aquí el Señor Jesucristo le está manifestando que Él conoce todas las cosas, que Él conoce a todas las personas, porque le dice: te pude ver debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Entonces Natanael exclamó: Rabí, o maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Natanael fue un hombre que creyó en el Señor Jesucristo. Natanael creyó en el Señor Jesucristo cuando Él le revela: te vi desde antes de que llegara Felipe contigo a la higuera. En otras palabras, le estaba diciendo: yo te conozco a ti, Natanael. Desde antes de que tú me vieras a mí, yo ya te conozco a ti. Esto nos habla de la omnisciencia del Señor, que Él conoce a todas las personas. Él conoce los corazones del ser humano. Él nos conoce desde antes de que naciéramos. Esto es algo extraordinario, porque para Natanael fue sorprendente que le haya dicho el Señor Jesucristo: ¿cómo es posible si yo no te había visto todavía no me acercaba a ti, nada más me platicó Felipe acerca de ti, pero tú en cuanto me ves me estás diciendo cosas que acaban de pasar, que acaban de suceder, cosas del pasado? Y eso para Natanael fue un impacto, fue algo sorprendente. Pero esa sorpresa y ese impacto que recibió Natanael cuando el Señor Jesucristo le dijo: te vi antes de que Felipe estuviera contigo en la higuera, esto trajo para él una sorpresa tan grande que dijo y exclamó Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Note usted cómo al recibir esa revelación, al darse cuenta que Jesucristo ve más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, al darse cuenta que Jesucristo tiene un conocimiento más profundo de lo que cualquier ser humano normal puede tener, eso fue un impacto en su corazón.
Y dice la Escritura que creyó. Eso es lo importante. Natanael creyó en Jesucristo. Por eso le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, alabado sea su nombre. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos vida eterna. Usted tiene la oportunidad de creer en Jesucristo. Qué lástima que esta dama que le mencionaba momentos o minutos atrás, esta actriz Dayani Alcántara, tuvo la oportunidad con Biblia en mano, pero su corazón se endureció. Dios nos da la oportunidad, no una, sino muchas oportunidades. Nos habla de muchas maneras para que usted y yo creamos en Jesucristo. Tal vez el Señor le ha revelado a usted a través de la palabra del Señor, ha impactado su corazón, a través de alguna circunstancia posiblemente. Dios ha impactado su corazón, tal vez le ha salvado del peligro, de una enfermedad o de una muerte inminente. Y el Señor Jesucristo hace eso para que usted crea en Él, para que usted confíe en Jesucristo y para que usted exprese también como Natanael expresó: Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Y cuando nosotros creemos de esa manera, ocurre algo en nuestro corazón. Nuestra vida es transformada por el poder de Dios. Y aquí no vemos que el Señor Jesucristo le haya reprochado ninguna clase de pecado. Porque seguramente Natanael era un hombre pecador, como muchos varones que están viendo esta transmisión, o como yo mismo, incluso como muchas damas que están viendo esta transmisión. Todos somos pecadores, y la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos alguien que transforme nuestras vidas, y ese alguien se llama Jesucristo. No hay más, es Jesucristo. ¿Sabe usted que antes de ser pastor y de ser predicador y de ser cristiano, yo estaba perdido en los vicios? Pero cuando escuché la palabra de Dios, algo empezó a ocurrir en mi corazón. Algo empezó a tratar el Espíritu Santo en mi vida. Y cuando yo creí en Jesucristo y le pedí perdón por mis pecados, Él me limpió. Limpió mi mente, limpió mi corazón, transformó mi vida, mi manera de hablar, mi manera de pensar. Y ahora puedo decir: Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es el Rey no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Y yo tengo esperanza de vida eterna en Él, por haber creído en su nombre, por haber confiado en Él y por seguirle. Porque creer en Jesucristo nos habla también de seguirle con fidelidad, de ser leales al Señor Jesucristo, de confiar y de caminar en la palabra que Él nos da, de hacer su voluntad, de serle fieles. De eso, todo eso implica el creer en Jesucristo. Usted que ha creído en Jesucristo, yo le invito a que se esfuerce y le sea fiel. En los momentos de dificultad, sea fiel al Señor. En los momentos de prueba o de tentación, esfuércese para ser fiel al Señor. Si siente que cae en tentación, clame al Señor para que Él le responda. Si siente que su vida se ha enfriado espiritualmente, renueve su compromiso con Él para que usted tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Estamos viendo el tema: creyendo recibirás vida eterna. Otro grupo de personas que menciona el Evangelio de Juan, que creyeron en el Señor Jesucristo, los encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. En el nombre del Señor Jesús dice así: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Note usted, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús. Y luego nos dice la razón del por qué ellos creyeron. Porque la mujer que había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida, cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran.
Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Alabado sea Dios. Este grupo de samaritanos, estos hombres y también mujeres que vivían en una aldea de Samaria, creyeron en Jesucristo y creyeron y declararon con su misma boca que Él era el Salvador del mundo. Note usted nuevamente, aquí Juan nos presenta un grupo de personas que creyeron en Jesucristo como su Salvador y ellos recibieron vida eterna. De eso estamos hablando, de la necesidad de creer en Jesucristo para tener vida eterna. Usted y yo necesitamos creer en Jesucristo para tener vida eterna. Y esa vida eterna inicia aquí en la tierra. En el momento que usted acepta a Jesús como su Salvador, ahí empieza la vida eterna. Ahí empieza un cambio, una transformación espiritual que obra por el poder del Espíritu de Dios. Viene del cielo esa transformación, se aplica en el corazón del ser humano y esa transformación trae una paz, trae un contentamiento, rompe las ataduras de pecado y nos da vida eterna. Y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Déjeme argumentar un poquito sobre este asunto que está en el Evangelio de Juan capítulo 4. Encontramos en ese relato que el Señor Jesucristo y sus discípulos tienen que pasar por esa aldea de Samaria. Vienen de Jerusalén y tienen que pasar por ahí para ir a Galilea. El Señor Jesucristo iba de camino con sus discípulos. Obviamente no tenían medio de transporte, iban caminando. Y llegan a un pozo, el pozo de Jacob, y descansan ahí. Mientras el Señor está ahí en ese pozo descansando, los discípulos se van a comprar comida. Pero justo en ese momento llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y el Señor le dice: dame de beber. Entonces inicia ahí un diálogo, y en ese diálogo esta mujer samaritana también es sorprendida por lo que el Señor Jesucristo le dice. Sabe que entre la plática que tuvo el Señor Jesucristo con esta mujer, llegan a un punto en esa charla donde la mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Señor, me parece que tú eres un profeta. Y luego ella le pide agua de vida. Y el Señor Jesucristo le dice: ve y trae a tu marido. La mujer le contesta: Señor, no tengo marido, no tengo esposo. Y lo que viene a continuación es una revelación de lo que había en el corazón de esta mujer y de algo que había pasado en su vida. El Señor Jesucristo revela parte de la historia de la vida de esta mujer samaritana cuando le dice: has dicho bien, no tienes esposo. Tú has tenido 5 maridos y el que está ahorita contigo no es tu esposo. Entonces la mujer se sorprende. ¿Cómo es posible que es un hombre con el cual no había tenido contacto, no había tenido ninguna charla, no se conocían, vaya? Pero el Señor Jesucristo, conociendo lo que hay en el interior del corazón de esta mujer y conociendo su vida, aquí vemos nuevamente la omnisciencia de Dios, la omnisciencia del Señor Jesucristo, un conocimiento del pasado, un conocimiento del presente y un conocimiento del futuro. Y a esta mujer le da así una probadita de ese conocimiento cuando le dice: has tenido a 5, pero el que vive contigo no es tu marido. Y ella se sorprende ahí en el versículo 18. Y luego le dice algo más al Señor Jesucristo. Le dijo: se acerca el tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Note usted que con esta revelación que el Señor Jesucristo le da a la mujer samaritana, esta mujer es impactada en su corazón. Ella cree en el Señor Jesucristo, pero no se queda con ese conocimiento, sino que va a su comunidad y le dice a la gente: he encontrado a un hombre que me ha dicho
parte de mi vida sin conocerle, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Entonces la gente, impactada con el testimonio de esta mujer, procura conocer a Jesucristo, procura verle. Y es cuando vemos en este relato que el Señor Jesucristo se quedó 2 días en esa aldea y les empezó a hablar del Evangelio, les empezó a hablar de la salvación, les reveló que Él era el Mesías y ellos creyeron en Él. Esto es lo importante, querido hermano, querida hermana, amada persona que escucha. Esto es lo importante y lo trascendental cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Creer en Jesucristo es lo importante, confiar en Jesucristo es lo importante y lo valioso para nosotros. Ellos creyeron y dijeron: sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Jesucristo es el Salvador de este mundo, pero lo importante es que Jesucristo sea su Salvador. Lo importante para usted, amada persona, es que usted debe de saber que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Hay personas que dicen que Jesucristo vino a morir para enseñarnos cómo morir. No, claro que no. El Señor Jesucristo vino a este mundo, siendo Dios, se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo y le constituyó como heredero de todas las cosas. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17 revela en su oración que Él estuvo desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Estaba ya el Señor Jesucristo con poder y con gloria en la patria celestial. El Señor Jesucristo es eterno. Y cuando nosotros creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, recibimos como regalo la vida eterna. Eso es lo importante, que mientras tengamos vida, procuremos esforzarnos en conseguir esa vida eterna. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No se puede conseguir en ningún lugar, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Avanzamos con el tema: creyendo recibirás vida eterna. El Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 46 al 53. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuélvete a tu casa. Qué tremenda respuesta. La angustia de un padre cuyo hijo estaba a punto de morir. La petición de un padre rogándole al Señor Jesucristo. Obviamente creía en Jesucristo, por eso fue y le rogó: por favor, ven a mi casa para que sanes a mi hijo. Y el Señor le dijo: vuélvete a tu casa. Pero le dijo algo más: tu hijo vivirá, tu hijo vivirá.
Y dice la Escritura que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Emprendió el regreso a su casa. Pero note usted que dice que el hombre creyó a lo que Jesús le dijo. Y luego el versículo 51 nos dice: mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Gloria a Dios. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él, o sea, este funcionario, como todos los de su casa, creyeron en Jesús. Gloria a su santo nombre. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Note usted este caso. Ya vimos el caso de Natanael. Natanael creyó en Jesús cuando el Señor le reveló parte de la vida de Natanael. Ahí creyó y recibió vida eterna. Luego vimos el caso de la mujer samaritana y parte de la población de esa aldea en Samaria, que cuando escucharon hablar a Jesucristo, cuando el Señor les reveló algunas cosas, ellos creyeron y recibieron vida eterna. Ahora, este caso de este funcionario romano, de este hombre, ¿verdad? Un funcionario del gobierno. En algunas Biblias dice el hijo del noble fue sanado. Bueno, este hombre recibió lo que pidió por creer en Jesucristo. Eso es lo que pide, lo que demanda Dios, que creamos en Él, que confiemos en Él. Señor, salva a mi hijo, ven a mi casa, le dijo este funcionario del gobierno. Ven, por favor, te ruego, ven a mi casa, porque mi hijito se está muriendo. Pero el Señor solamente le dijo: vete a tu casa, tu hijo vivirá. Con esas palabras fueron suficientes para que el corazón de este hombre fuera conmovido y fuera motivado a creer, a confiar en Jesús. Y la Biblia dice que su hijo en ese mismo instante recibió la sanidad. No murió, él volvió a un estado normal, volvió a ser sano para la gloria de Dios. Pero también la bendición se extendió, porque dice la Escritura que cuando este hombre les dijo a sus sirvientes y fue y les dijo en su casa lo que había ocurrido, dice la Escritura que todos los de su casa creyeron en Jesús. Ese es el propósito del Evangelio, que creamos en Jesús. Eso es lo que dejó escrito Juan cuando escribió el Evangelio, capítulo 20, versículo 30 y 31, que esas cosas fueron escritas. Hubo muchas otras cosas más que hizo el Señor, muchos milagros más, muchas señales más, pero eso que está registrado fue escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito que tenemos al predicar esta palabra, que usted crea en Jesucristo, que usted reciba a Jesucristo, que usted tenga vida eterna en su nombre y que su vida sea transformada para la gloria de Dios. Hubo muchas otras personas que menciona el Evangelio de Juan que también creyeron. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 9 un ciego. Vemos a Marta también que creyó. Los judíos cuando vieron que resucitó a Lázaro de entre los muertos. Vemos a un Tomás. Vemos a muchas personas. Pero aquí lo importante es que usted sea una de ellas. Que usted sea una de esas personas que crean en Jesucristo. Yo le invito para que crea en Jesucristo. Yo le invito para que confíe en Jesucristo, para que ponga su fe en Jesucristo y para que también de usted se diga: este hombre que creyó en Jesucristo y tiene vida eterna, o esta mujer creyó en Jesucristo y ahora tiene vida eterna. Es una persona diferente, ya no habla mentiras, ya no habla maldiciones, ya no roba, ya no tiene ese corazón perverso porque creyó en Jesucristo. O a lo mejor que usted pueda recibir un milagro como lo recibió este hombre que creyó en Jesucristo y su hijo fue sano. Si usted tiene una necesidad, está pasando por una enfermedad grave, está pasando por alguna complicación, yo le digo, crea en Jesucristo. La mayor bendición es recibir la salvación de nuestra alma.
el perdón de nuestros pecados, tener esperanza de vida eterna, pero también Dios nos bendice con salud física. También nos bendice dándonos provisión en este tiempo de escasez económica tal vez, o de una crisis económica. Crea en Jesucristo. Si tiene un familiar enfermo, llévele el mensaje de Jesucristo para que crea en Jesucristo, ore por él y posiblemente Dios haga ese milagro. Crea usted. A nosotros nos toca creer y pedirle al Señor Jesucristo, implorarle un favor: Señor, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi familiar, sana a tal persona. Y el Señor Jesucristo lo puede hacer. Arriésguese, vale la pena. Esta tarde yo le invito para que crea en Jesucristo y para que, creyendo en Jesucristo, reciba vida eterna. Le voy a invitar a que oremos. Ahí donde está usted, cierre sus ojos y haga conmigo la siguiente oración. Yo quiero creer en ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Sé que tú eres el Salvador del mundo. Sé que tú moriste en una cruz. Sé que tú fuiste sepultado, pero que al tercer día te levantaste. Sé también que tú ascendiste al lugar en el cielo donde tú reinas, donde tú gobiernas, donde intercedes por nosotros. Sé que tú eres el Señor en el cielo y en la tierra, pero en esta tarde quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Dígale usted a Dios: yo quiero creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, para que creyendo yo también tenga vida eterna. Y si está algún familiar enfermo, mencione su nombre, mencione el nombre de su familiar, mencione el nombre de su amigo, de su pariente, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre Celestial, y te imploro que traigas sanidad divina sobre esas personas que están enfermas, sobre esos hombres, sobre esas mujeres, sobre esos niños. Te pido que traigas sanidad, que le des completa restauración en su cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. Extiende tu mano poderosa y toca a los enfermos. Envía ese bálsamo del cielo y sana a los enfermos. Si están pasando por alguna situación difícil en cuanto a la economía, te ruego que suplas para las necesidades de alimento, para pagar aquellas deudas que tenemos pendientes. Te ruego, mi Señor, que las personas que están viendo esta transmisión, que han escuchado esta palabra, reciban de parte tuya un milagro y que crean en ti, para que sean salvos y para que tengan vida eterna. Lo pido creyendo y con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Deseo que Dios les bendiga. Soy Rigoberto Escobedo, pastor del Templo Ebenezer, aquí en la ciudad de Parral, Chihuahua, México. Un saludo a toda la familia en la fe. Un saludo a mi familia también de sangre, un saludo a todos los amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y hasta pronto, que tengan una excelente tarde. Gracias a Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.